Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Recuerden que estamos en nuestro viernes de sueño. Les recuerdo que yo soy la doctora Guadalupe Terán y soy parte del Centro de Sueño y Neurociencias, un espacio dedicado a atender a cualquier persona que tenga un problema relacionado con su sueño, pero también con su salud mental. También somos un centro que atiende pacientes con problemas neurológicos. Y bueno, somos un grupo de especialistas certificados y los esperamos. Recuerden que estamos haciendo citas completamente en línea y bueno, como parte del trabajo que estamos haciendo como grupo, pues tenemos esta serie de Facebook Live que hemos estado haciendo ya desde hace algunos meses con la intención de acompañarlos durante esta pandemia. Nuestra idea es hablar de temas que en este momento son importantes, ayudarlos a pasar mejor estos tiempos, a cuidar su sueño, a cuidar su salud mental. Recuerden que estos contenidos son gratuitos y bueno, para que estén siempre informados de todas las cosas que estamos haciendo, no dejen de darle like a nuestra página, suscríbanse a los eventos y bueno, pueden estar aquí, acompáñenos, hagan sus preguntas. Recuerden que lo importante es que ustedes aclaren cualquier pequeña duda que puedan tener. Entonces, la dinámica es que al principio vamos a estar platicando un poco sobre el sueño y la depresión en los niños y al final haremos un espacio para ir resolviendo todas sus preguntas. Y bueno, justamente como la semana pasada tuvimos muy buena respuesta y tuvimos muchas preguntas relacionadas con la ansiedad en los niños y bueno, algunas de ellas se quedaron ahí pendientes, pues bueno, decidimos para el día de hoy repetir el tema, o bueno, no repetir el tema, más bien complementarlo y nuevamente nos está acompañando la doctora Ilia Espíndola Jaramillo. Ella es psiquiatra y paidopsiquiatra adscrita a nuestro Centro de Sueño y Neurociencias. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de la depresión, particularmente en los niños. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues un gusto volver a acompañarlos nuevamente. Muchas gracias. Pues bueno, entremos en materia. Lo primero que me gustaría que aclaráramos es qué es la depresión, porque de pronto tendemos a utilizar mal este término. A veces cuando alguien está triste, llama estoy depre, o cuando alguien está como en un estado melancólico, a lo mejor nostálgico, se dice estoy depre, pero en realidad, ¿qué es la depresión? Muy bien. Bueno, pues la depresión es un trastorno del estado de ánimo que tiene muchas características, no solamente un estado de ánimo triste, sino que también se acompaña de falta de interés y alteraciones cognitivas. Estas alteraciones cognitivas son como pensamientos negativos, de culpa, de incapacidad, así como también alteraciones en la conducta. La persona suele aislarse y dependiendo del grado de sintomatología que tenga y el grado de depresión, también puede llegar a tener conductas suicidas. Entonces sí, definitivamente es muy distinto hablar de tristeza y hablar de depresión, porque depresión realmente es un conjunto de síntomas que tienen que estar presentes por un tiempo determinado, por lo menos 2 semanas. Y estos síntomas se tienen o deben de estar presentes la mayor parte del día durante todos los días. No es simplemente el tener una respuesta momentánea y conforme va transcurriendo el día, pues desaparece, ¿no? En cuestión de la depresión es algo que se mantiene constante durante todo el día y como lo mencioné, al menos durante 2 semanas. Generalmente llega a durar mucho tiempo más, ¿no? Entonces, es este componente tanto afectivo, cognitivo y Entonces aquí, bueno, la idea sería como en todas las enfermedades, que es algo que se tiene que presentar de manera recurrente para que sea una llamada de atención, ¿no? Pero específicamente, ¿cuáles son los síntomas que nosotros vamos a ver en una persona que tiene depresión? bueno, dentro de una persona, ahorita hablamos tanto de adultos como de la diferencia que hay en los niños, porque el comportamiento es distinto. Generalmente, para que empecemos a hablar de depresión, debe de haber un estado de ánimo triste o una falta de interés, también llamada anedonia, que debe de estar presente al menos durante 2 semanas, la mayor parte de los días, todos los días.
y acompañada de otros síntomas, por ejemplo, la alteración en el ciclo de sueño, también pensamientos de culpabilidad, de minusvalía, de incapacidad, acompañada de alteraciones en el apetito, puede incrementar o disminuir el apetito, alteraciones también psicomotoras, la persona se puede percibir enlentecida o bien con agitación. Y bueno, pues también dependiendo del grado pueden empezar a presentar desesperanza, fantasías de muerte, ideación suicida, planeación suicida y bueno, culminar con un intento suicida, ¿no? Eso es en el caso de los adultos. En los niños los síntomas suelen ser diferentes, sobre todo de acuerdo al grado de desarrollo que tiene el niño. Como lo habíamos mencionado en la plática anterior, entre más pequeños son los niños, tienen mayor dificultad para hablar sobre lo que piensan y lo que sienten. Entonces, en ellos generalmente lo vemos a partir de su comportamiento o de manifestaciones somáticas que llegan a presentar. Un dato muy característico en los niños es la irritabilidad. Generalmente en los adultos predomina el ánimo triste, pero en los niños es la irritabilidad. Son niños que se enojan fácilmente ante cualquier estímulo que inclusive no es tan relevante, pero ellos responden con esta irritabilidad, aumentan las rabietas, se molestan por cualquier cosa, ¿no? También pueden presentar ánimo triste. La habilidad emocional, suelen llorar fácilmente ante situaciones que a lo mejor anteriormente no les ocasionaba llanto, ahora sí lo hacen. Empieza a haber desinterés en los niños, en ellos lo pueden manifestar como aburrirse fácilmente, ¿no? Ya no tienen ese interés por jugar o cambian de actividades de manera continua, pero sobre todo que no muestran este placer o esta diversión cuando realizan algo que anteriormente sí les divertía, ¿no? La pérdida de peso generalmente llega a ser un 5% de su peso general, pero en los niños se caracteriza mucho porque no alcanzan el peso esperado. O sea, no es tanto que lo pierdan, sino que no logran alcanzar lo esperado para su edad. Tienen mucha dificultad para concentrarse, se distraen continuamente y esto lo podemos ver sobre todo en su desempeño y en su rendimiento escolar, ¿no? Generalmente empiezan a bajar de calificaciones, empezamos a recibir reportes o llamadas de atención de los maestros, que está inatento, que no participa, que no entrega los trabajos. También puede haber disminución del apetito o inclusive aumento del apetito. Empiezan a tener dificultad para conciliar el sueño, no quieren irse a la cama, tienen pesadillas frecuentes, sobre todo estas pesadillas son de contenido catastrófico, como de que algo malo va a suceder. Y bueno, estos síntomas son más predominantes antes de la adolescencia. El comportamiento de los adolescentes, este ya se parece más al de los adultos. Generalmente llegan a tener el mismo patrón. Los adolescentes también llegan a estar muy irritables, tienden a aislarse y en ellos es más frecuente que se presente esta ideación suicida o bien conductas autolíticas y en ocasiones pues también llevar a cabo los intentos suicidas, ¿no? Que llegamos a ver que es más frecuente a partir de los 12 años en adelante, es cuando se llegan a ver estos intentos. Ahora que mencionas los síntomas en niños, ¿qué tanto ahorita, dada la situación de confinamiento, dada la situación de la pandemia, etcétera, es un común de los papás que refieren que los niños están llorando más, que están haciendo más berrinches, a lo mejor que se están peleando más con los hermanos, o si no tienen hermanos con la mascota, o si no con quien sea, que están como en general en este ánimo irritable? Entonces, es posible que los niños estén transitando por un estado de ánimo depresivo tal vez y que tengamos que, ¿en qué momento identificamos ya como focos rojos, focos de alerta para decir, cuidado, mi hijo puede ser que esté sufriendo depresión? Ujú. Sobre todo cuando estos síntomas están todo el tiempo, ¿no? Que ya es una constante. En estos momentos, sí, debido al confinamiento, pues los niños ya están muy aburridos, están desesperados, ¿no? La monotonía, el ya no poder hacer sus actividades como anteriormente, sí se muestran enojados por la situación que está pasando y los cambios que han estado viviendo, pero generalmente, aunque haya esta irritabilidad o este aburrimiento,
va alternando su estado de ánimo durante el día, ¿no? O sea, no es una constante, pueden estar irritables por un momento, pero si los vemos que hacen alguna actividad que les atrae, por ejemplo, no sé, los videojuegos o algún juego de mesa, o cuando platican con los amigos, los vemos reactivos, vemos que su estado de ánimo se torna nuevamente contento, se divierten en ese momento. Bueno, pues realmente no podríamos hablar como tal de que está cursando con una depresión porque está reactivo a su medio externo, ¿no? O sea, realmente sí percibe, sí hay cambios de su estado de ánimo, pero sobre todo que predomina el interés por realizar otras actividades, ¿no? O sea, no hay esta constante en la tristeza ni en la irritabilidad, ¿no? Y no hay, o solamente está presente la irritabilidad y no están todos los componentes de la depresión, ¿no? Recordemos que la depresión no únicamente es un síntoma, sino que es un conjunto de síntomas para que realmente nosotros hablemos de un trastorno depresivo. En este momento es más frecuente que sucedan los trastornos adaptativos debido a los cambios, y lo esperado es que estos síntomas, conforme se van adaptando a la situación o bien termina el factor estresante, regresamos a nuestra basal, ¿no? Regresamos a nuestro estado de ánimo previo. Okay. Bueno, muchas gracias Judith Espinosa que se está conectando, Sara Vargas, gracias a Ricardo Aquino, Fernando Esquivel, un saludo, Jorge Miguel Sánchez Lara, buenas noches, gracias a todos los que están aquí conectados, recuerden ir haciendo sus preguntas. Y bueno, en nuestro país y en el mundo tal vez, las enfermedades mentales tienden a subestimarse, ¿no? Tenemos muchos mitos al respecto, tenemos mucha resistencia, muchas veces hay una resistencia sobre todo al uso de fármacos, al uso de antidepresivos y sobre todo entre más pequeños son los pacientes, pues puede ser peor, ¿no? Sin embargo, las enfermedades mentales son un problema de salud pública que ya se venía estimando por la Organización Mundial de la Salud y bueno, las proyecciones son que a partir de esta pandemia y todo lo que trae consigo, pues los números en enfermedades mentales, específicamente depresión y ansiedad, vayan a la alza. Entonces, con esta información me gustaría saber qué pasa si yo no le hago caso a esa depresión. O sea, qué pasa si yo tengo a un niño que estoy identificando estos síntomas, pero los dejo pasar porque a lo mejor pienso, bueno, pues ya crecerá, se le va a pasar, o pues le tiene que echar ganas, ¿no? Estas frases comunes, o pues depende de ti, o a lo mejor lo pongo a hacer ejercicio pensando que con eso se va a curar, o simplemente lo minimizo. O sea, ¿qué le pasa al neurodesarrollo de un niño que no es atendido adecuadamente cuando cursa con estos síntomas de depresión? Bueno, lo que sucede con la depresión generalmente tiene una evolución en la enfermedad. Tiende a remitir cuando no es tratada, pero tarda aproximadamente unos 18 meses en que la depresión remita, ¿no? Sin embargo, cuando una persona ha cursado con una depresión, tiene un riesgo del 50% de volver a presentar nuevamente un cuadro depresivo y sobre todo la edad en que inicia y el tipo de síntomas con el que inicia los pacientes, pues también es un factor pronóstico, ¿no? Entre menor edad tenga la persona al presentar un episodio depresivo, esto quiere decir que más adelante su riesgo de volver a presentarlo y de que la severidad sea mayor, sobre todo cuando no son tratados, pues es muy grande, ¿no? Es casi un 50% el riesgo de volver a presentar un episodio depresivo y que estos síntomas depresivos sean más intensos, tengan una mayor duración y que inclusive el tiempo de responder al tratamiento tiende a ser más prolongado, inclusive requerir dosis del tratamiento un poco más elevadas, ¿no? Entonces, el riesgo de dejar que una depresión avance y no se trate es que nuevamente va a volver a recurrir el cuadro y con una mayor intensidad. Ahora también, ¿cómo va a impactar de manera directa al niño cuando está deprimido y no está siendo tratado? Pues como hablamos sobre los síntomas, ¿no? Por ejemplo, el desinterés, la irritabilidad, estos pensamientos continuos de culpabilidad, de incapacidad, entonces empiezan a generar en el niño desconfianza, baja de la autoestima y por lo tanto se empieza a aislar
de su grupo, ¿no? Empieza a estar distante con los pares y pues esto implica a que su desarrollo social se empiece a retraer, ¿no? Se vuelven niños inhibidos, niños inseguros, niños que no forman esa parte importante que es una red de apoyo en sus compañeros, ¿no? También otro síntoma del que hablábamos, que era la dificultad para concentrarse. Esto culmina en un bajo rendimiento académico, en que tengan bajas calificaciones, en que empiecen a ser etiquetados como los niños que no aprenden, en empezar a tener rechazo tanto por los maestros como por los compañeros, si bien inclusive el chico, la persona, tiene rechazo ir a la escuela, ¿no? Porque también como se da cuenta que le cuesta mucho trabajo concentrarse, empieza a reafirmar esos pensamientos de incapacidad, ¿no? Entonces, empieza a bajar más autoestima y se empieza a retraer mucho más la persona. Puede haber pérdida de peso o inclusive obesidad porque es muy frecuente que junto con la depresión se presenten trastornos de ansiedad, entonces ocurra este incremento de apetito. Y bueno, como también mencionamos, una parte de los síntomas son alteraciones en el sueño, sobre todo la dificultad para conciliar el sueño o las pesadillas, pues el niño, esto condiciona que continúe más irritable, que esté fatigado durante el día, que no pueda concentrarse, ¿no? Y a la larga, si seguimos que estos síntomas sigan avanzando, más aparte, bueno, aquí depende mucho la etapa de desarrollo en la que está. Si es un chico que está en la adolescencia, agregando todos estos cambios hormonales, la aceptación social, la búsqueda de independencia, de autonomía y luego teniendo todos estos síntomas, pues se incrementa muchísimo el riesgo de conductas autolíticas y también de intentos suicidas. Y ahora que mencionas esta parte de los adolescentes, pues finalmente creo que un grupo a lo mejor que está muy vulnerable a todas estas cuestiones son los adolescentes, ¿no? Sabemos que en esta etapa del desarrollo es fundamental el contacto con personas de su edad, el contacto con pares, la socialización, y lo que estamos viendo es que los adolescentes pues le están pasando mal, ¿no? Entonces ni siquiera pueden, incluso sus relaciones de pareja se están viendo afectadas, no pueden ver a sus amigos. ¿Qué tanto podrían estar pasando desapercibidos? Porque finalmente su vida está corriendo a través de las pantallas electrónicas, ¿no? Entonces se conectan y a lo mejor empiezan a socializar, empiezan a tener conductas de riesgo. Y si a lo mejor tienen unos papás que de pronto están ocupados, trabajando en casa, haciendo home office, o que simplemente pues ya entras a esta edad en donde a lo mejor los hijos quieren su espacio y entonces el chavo se encierra en su cuarto y no te enteras de qué está haciendo. O sea, ¿cómo poder identificar estos puntos de alerta en esta población que me parece que es muy vulnerable y que además tiene efectos graves, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que los adolescentes que tienen rasgos de depresión y que además no duermen bien o que tienen este retraso de fase de sueño que ahorita es muy común justo por todo esto de la cuarentena y que no se tienen que parar temprano y demás, aumenta el riesgo de suicidio. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo identificamos a estos adolescentes o cómo les ayudamos? Ujú. Bueno, primero yo creo que es muy importante realmente conocer a nuestro adolescente, porque, de acuerdo a su personalidad, a su temperamento, al carácter que tiene la persona, pues nosotros ya vamos a tener un punto de base y poder identificar en qué momento estos rasgos se están intensificando, ¿no? Por ejemplo, sí es muy cierto que en esta etapa del desarrollo, pues buscan ser más independientes, ya no tener tanta supervisión, buscan mayor libertad, ¿no? Se sienten con mayor seguridad. Entonces, eso está bien que los papás permitan este desarrollo, ¿no? Porque es importante también, pero sí es necesario que haya una supervisión continua, ¿no? Ya no es como cuando eran niños, que el papá está prácticamente sobre el niño, ¿no? Tratando de guiarlo. En el caso del adolescente, ya no podemos estar sobre ellos porque eso en lugar de favorecer al adolescente, pues lo empieza como a irritar más, a que empieza a tener conductas oposicionistas. Entonces es mejor la supervisión, pero como un acompañamiento, ¿no? Caminar junto a él y no irlo cargando, ¿no? Entonces, el hecho de caminar junto a él significa que le vamos a dar también esta confianza para que él vaya avanzando, vaya tomando sus propias decisiones, también vaya viviendo sus consecuencias y claro, siempre con una supervisión
Y para esto es muy importante la comunicación, ¿no? Que es algo que se tiene que trabajar con la persona desde pequeñitos, brindarles esa confianza y seguridad que independientemente de lo que piense, de lo que haga, va a contar con ese apoyo, ¿no? Que a lo mejor sí en algún momento puede generar una sanción o una molestia, pero eso no significa que los papás van a dejar de apoyarlo, ¿no? Entonces esta sí es una parte muy importante que se debe de trabajar día a día, fortalecer mucho el vínculo. El vínculo es algo fundamental para que la persona en la etapa que se encuentre sienta este apoyo por parte de la familia, ¿no? Entonces, a partir de que nosotros conocemos realmente a nuestro adolescente y cómo es su comportamiento y sus respuestas, podemos identificar en qué momento sobresale de su normalidad, ¿no? A lo mejor yo sé que mi adolescente es irritable, es poco tolerante a la frustración, ¿no? Pero si yo empiezo a notar que esa irritabilidad ha aumentado mucho más, se aísla más que antes, empieza a tener conductas un poco diferentes o empezamos a notar que miente o que duerme menos, bueno, aquí sí hay que empezar a tener mucha atención hacia estos comportamientos, porque también es un momento muy vulnerable en el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, buscan estas nuevas experiencias y sobre todo también lo hacen cuando ellos se perciben como con un estado de ánimo bajo o se perciben ansiosos, buscan las sustancias para disminuir ese efecto, ¿no? Entonces, sobre todo lo que más llegan a consumir, pues es el alcohol y la marihuana con la finalidad de relajarse o bien de tener una mayor comunicación social con sus pares. Entonces, creo que aquí es muy importante el tener una buena comunicación con el adolescente y sí mantener esta supervisión, pues sí, continua, pero no estar sobre ellos, sino junto a ellos para que nosotros podamos identificar esos factores de riesgo, ¿no? Cuando vemos que ciertas características se hacen más intensas y aumenta su presencia, ¿no? Sobre todo la irritabilidad, el aislamiento o que empiezan a tener conductas como mentir o no querer hablar o huir de la convivencia familiar. Ok. Y bueno, ahora que hay que estar como más atentos a todas estas cuestiones, hay como algunos factores de riesgo que puedan predisponer a una persona a cursar con depresión. Y quiero decir esto con mucho cuidado porque tampoco creo que se trate como de ya estar ahí predispuesto y al menor síntoma decir, ah, tienes depresión. Más bien creo que tenemos que entender que en las enfermedades siempre puede haber ciertos factores que nos van a predisponer y si existe un detonador y además si el ambiente es propicio, se puede desarrollar. Pero bueno, con esta información, pues me gustaría saber si existen como algunos factores que nos puedan poner en riesgo, que nos puedan predisponer para cursar con depresión. Sí existen factores de riesgo, por ejemplo, tenemos los factores de riesgo biológicos. Esto quiere decir que si hay alguien en la familia que ha cursado con una enfermedad psiquiátrica, el riesgo de que alguien sobre todo de primer grado, familiares de primer grado, el riesgo de que el niño o el adolescente curse con un episodio depresivo es mayor que el resto de la población. Esto no quiero decir que forzosamente la va a presentar, no, solo que sí lo hace más vulnerable o incrementa su riesgo de que esto se llegue a presentar. También otro factor que se ha visto es que las mamás que durante el embarazo llegan a cursar con depresión, también incrementa la vulnerabilidad del niño a poder tener este episodio depresivo más adelante y un temperamento difícil. Generalmente los niños cuando nacen ya tienen una forma de reaccionar a su ambiente, que es lo que hablamos sobre el temperamento. El temperamento va a determinar las características de la persona, qué tan reactiva va a ser a los cambios del ambiente y qué tanto se va a poder adaptar. Un temperamento difícil es aquel niño que le cuesta mucho trabajo adaptarse a nuevos ambientes, que se muestra irritable, que le cuesta trabajo socializar, ¿no? A diferencia de un temperamento fácil, que son aquellos niños que socializan sin ningún problema, que se adaptan. Entonces, cuando la persona tiene este temperamento difícil, sí tiene un mayor riesgo
de que más adelante a lo largo de su vida pueda presentar un episodio depresivo. Dentro de los factores psicológicos tenemos el estilo de afrontamiento, ¿no? Es la forma en cómo nosotros vamos a responder a los distintos estresores que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Lo ideal es que nuestro afrontamiento sea activo. Esto quiere decir que nosotros enfrentemos la situación o el conflicto que estamos viviendo para poder resolverlo. Pero si la persona tiene un estilo de afrontamiento evitativo, es decir, que no enfrenta los problemas y que prefiere evitarlos, entonces esto incrementa el riesgo de que la persona tenga tanto un trastorno depresivo como un trastorno de ansiedad, ¿no? Una parte también muy importante, como lo había mencionado anteriormente, es el vínculo que el niño va a formar con su cuidador. No necesariamente tiene que ser la mamá o papá, aquí lo importante es que sea un cuidador, su cuidador primario, con alguien con quien realmente pueda fortalecer o saber que es una persona que le va a brindar esa seguridad, ¿no? Que independientemente de lo que suceda, esa persona le va a brindar un ambiente seguro y le va a dar una protección. Entonces, esto hace que el niño sea más fácil de adaptarse a cualquier lugar y asegurar esa confianza, ¿no? De que siempre va a tener este apoyo. Y dentro de los ambientales, digamos que los ambientales son como nuestros detonantes. Si yo ya tengo la información genética que me hace vulnerable y que también estos factores psicológicos también hacen que yo sea vulnerable a un episodio depresivo, digamos que los ambientales son como las gotitas que hacen que se derrame el vaso, ¿no? Y dentro de estos factores ambientales sucede cuando el niño es expuesto a eventos estresantes, por ejemplo, que tenga una familia disfuncional, que en esa familia haya negligencia, haya abandono, abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, o que bien que el niño sea víctima o viva desastres naturales o eventos atemorizantes, por ejemplo, los sismos, ¿no? O asaltos o secuestros. Entonces, esto hace que si yo ya tengo la predisposición, pues va a dar como el empujón para que se presenten los trastornos depresivos. Y bueno, hilando un poquito con esto que dices, voy a empezar a leer algunas preguntas, justo porque esta viene muy de la mano. JCPS Peralta nos dice, si bien los factores son muchos, la prevención es necesaria. Se identifican, ¿cómo me preparo para apoyar a un menor? Bueno, aquí es muy importante, lo primero, como ya lo mencioné, es el vínculo, ¿no? Asegurar mucho o crear un buen vínculo con los niños, con la finalidad de que el niño se sienta un ambiente seguro. Cuando el niño no siente esta seguridad, pues tiene un mayor riesgo, ¿no? Entonces, la comunicación siempre con los menores y con los adolescentes es muy importante. El saber que independientemente de lo que haga, de lo que piense, de lo que sienta, los papás o sus cuidadores van a estar con él. Eso es como algo fundamental, el vínculo, crear un vínculo seguro, la comunicación constante y algo también importante es crear como esta cultura del conocimiento de las emociones, ¿no? Porque generalmente es algo que no se nos enseña, es algo que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida de acuerdo a lo que vamos viendo o a lo que vamos viviendo, vamos desarrollando estas estrategias de qué hago cuando yo me siento triste o me siento enojado o me siento con miedo, ¿no? Pero muy pocas veces se nos enseña cómo reaccionar o cómo reconocer las emociones. Entonces, una parte muy importante es fijar un poco la atención hacia este reconocimiento y conocimiento y aceptación de las emociones, ¿no? Sobre todo el tratar de quitar ese estigma o etiquetar las emociones como emociones buenas, emociones malas o emociones que no debemos de tener, ¿no? Generalmente se le dice a la persona que no esté triste, que no se enoje, que no llore, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo estoy enseñando a la persona a que tenga una contención afectiva, ¿no? Y que no exprese lo que realmente está sintiendo. Lo ideal sería que en vez de evitar de que vivan esas emociones, enseñarlos a reconocer cada emoción,
el aclarar muy bien que cada emoción tiene una función, ¿no? A lo mejor algunas suelen ser más agradables que otras, ¿no? A todos de pronto nos gustaría sentirnos contentos todo el tiempo, pero yo creo que si todo el tiempo nos sentimos contentos, probablemente no le daríamos importancia o el valor a situaciones que solamente las logramos identificar cuando las llegamos a perder o cuando nos hace sentir tristes, ¿no? Entonces, cada emoción tiene un porqué. Yo creo que es importante el analizar qué hace cada función en nuestro cuerpo, ¿no? Generalmente cuando le decimos al niño que no se enoje, el enojo es una forma importante de cómo identificar qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y eso ayuda a que yo aprenda a poner mis límites. Si yo no aprendo o no me enojo, pues entonces no voy a poner esos límites y voy a ser permisiva hacia cualquier situación. Entonces, si yo le digo al niño que no se enoje, pues entonces le estoy diciendo que no reconozca qué le gusta y qué no aprenda a poner sus límites, ¿no? Entonces, en lugar de decir no te enojes, es mejor enseñar al niño a reconocer su enojo, a identificarlo, a saber qué partes de su cuerpo las manifiestan para que a partir de que empiece el enojo nosotros lo podamos regular. En vez de decir no tengas la emoción, es mejor conocerla para que de esta forma podamos modular su intensidad y que no llegue a niveles que nos hacen disfuncionar, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil, es muy diferente el sentirnos molestos al tener realmente una rabieta o un ataque de ira donde empezamos a romper cosas o a insultar o a golpear, ¿no? Entonces aquí lo importante es enseñar al niño a reconocer la emoción y a modularla en vez de evitarla. Entonces, yo creo que el trabajar mucho con los niños en las emociones, identificarlas y poder regular su intensidad, eso ayudaría muchísimo a que puedan transmitir lo que están pensando, están sintiendo y como papás, pues poderlos orientar. Claro, qué importante esto que dices de tener a una persona de seguridad, ¿no? O a una persona con la que puedas establecer un vínculo, ¿no? Que a veces, desafortunadamente, no necesariamente son los padres, pero bueno, a lo mejor algún otro miembro de la familia, a veces es el profesor, a veces es alguien ajeno, pero sí es importante que exista siempre este canal para que el niño pueda expresarse. Y en este punto quiero retomar una pregunta que nos hace Fernando Arana, que dice, ¿cómo ayudarle a un niño que está afrontando la pérdida de su madre o su padre, ¿no? Que ahorita pues también es algo que vamos a vivir, ¿no? Se están muriendo muchas personas y pues eso está dejando niños en orfandad. Entonces, ¿cómo apoyamos a un niño que ha perdido a un ser querido, sobre todo si es alguien tan cercano como papá o mamá? Ujú. Una parte muy importante es validar su emoción, ¿no? Es esperado que el niño se sienta triste, se sienta temeroso, se sienta angustiado. Entonces, muchas veces la emoción que transmite la persona a nosotros también nos puede generar angustia o preocupación. Y como estamos nosotros viviendo esa emoción, lo primero que nos sale es decir, tranquilo, va a pasar, ¿no? Lo bueno es que tienes personas que te apoyan o que te ayudan, ¿no? Sí es cierto que es bueno recordar el apoyo que tiene el niño, pero creo que es muy importante validar la emoción que está teniendo, ¿no? Que es muy importante y que es válido que se sienta triste, que tenga miedo, que extrañe a su mamá, entonces, o a su papá o a la persona que acaba de perder. Entonces, yo creo que darle ese espacio donde él pueda desahogarse y pueda decir cómo se siente y qué es lo que está pensando es fundamental, ¿no? Ayudarles a llevar este proceso enfrentando la situación, ¿no? Porque si nosotros evitamos que ellos hablen o cada vez que la persona hace mención cambiamos el tema, pues lo que estamos haciendo es que estamos atrasando estas fases de duelo porque caemos en esta fase de negación, ¿no? Y cuando hay una negación prolongada, pues entonces va a tardar más tiempo en aceptar la pérdida, ¿no? Y llegar a una aceptación.
Entonces sí, el darle esta oportunidad al niño de estar en comunicación, de hablar, inclusive como habíamos mencionado en la plática pasada, el juego o que haga dibujos o que haga una carta hacia la persona que perdió, ayuda mucho a que los niños vayan reconociendo su emoción y vayan integrando esa pérdida, ¿no? El hecho de hablar de la persona que ha partido, pues ayuda a que vayan integrando esta información de que la persona ya no está con nosotros, ¿no? Y pues también el hecho de hablar de la persona y recordar no solamente el fallecimiento, sino también recordar a lo mejor los momentos buenos, el aprendizaje que dejó esa persona es bastante bueno, ¿no? Inclusive el dar un tiempo todos los días para platicar de la persona que acaba de fallecer, o todos los días preguntarle al niño cómo se siente, si quiere platicar, el promover también que lleve un diario donde pueda expresar lo que siente, o también como habíamos mencionado, dependiendo de la edad de desarrollo, los adolescentes generalmente buscan en este momento mayor apoyo de sus pares, ¿no? Entonces, pues también el fomentar que esté en comunicación continua de aquella persona con la que sienta mayor confianza para que hable de lo que está sintiendo o de lo que ha vivido. Sí, nuevamente, como hablábamos la semana pasada y como has recalcado, creo que un mensaje que se tiene que quedar en estos 2 encuentros que hemos tenido es: hay que validar las emociones, ¿no? Hay que validarlas y hay que acompañarlos, ¿no? Entonces, creo que eso es una muy buena preparación para todos estos padecimientos. Judith Espinosa nos pregunta: ¿cómo ayudamos al niño en depresión? ¿Qué estrategias utilizamos? Ok. Bueno, una puede ser la validación de las emociones, el practicar con ellos también estrategias o técnicas de relajación. La reconstrucción de hechos, esto es una técnica que nos ayuda generalmente cuando la persona está deprimida, como habíamos mencionado, el tipo de pensamientos que llegan a tener son más pesimistas, negativos, se basan mucho como en lo que no están alcanzando, hay menos tolerancia a la frustración. Entonces, el trabajar con ellos día a día de algún evento que haya sucedido y que en ese momento al niño le genere mucha frustración o mucha irritabilidad, el platicar con ellos del evento, que lo describan tal cual pasó, y una vez que ya se describió el evento, hacer una lluvia de ideas de cómo pueden solucionar el problema, ¿no? Y de acuerdo a esta lluvia de ideas, hay que aceptar todas las lluvias de idea, pero del niño. Esta tiene que ser del niño, no de los papás, porque si lo hacen los papás, el niño no hace este trabajo cognitivo. Entonces, el motivar al niño que dé mucho tipo de o varios tipos de soluciones, y una vez que ya tenemos esa lista de soluciones, ir analizando cada una, de ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada una para que logren tomar una decisión. Si más adelante se vuelve a presentar un evento similar, pues el niño ya va a saber qué hacer, ¿no? Ya va a tener como este ejercicio cognitivo de más opciones. Esto va a favorecer mucho que el niño aprenda a solucionar problemas, a disminuir la impulsividad y también a la tolerancia a la frustración. Ahora también, si nosotros vemos que el niño tiene varios síntomas, entonces lo ideal sí es acudir a una valoración psiquiátrica para determinar la severidad del cuadro y si únicamente se vería beneficiado por una terapia psicológica o bien por una terapia combinada, ¿no? Que sería tanto farmacológica como psicológica. Lo ideal siempre es una terapia combinada, porque si bien nosotros vemos que con el medicamento llegan a mejorar de un 60 a un 70%, con la terapia psicológica pues se complementa, ¿no? Ese 30 o 40%, además de que bien los fármacos nos ayudan a regular esa alteración neuroquímica, que creo que algo que no había mencionado, pero que es muy importante saber, que la depresión es un trastorno neuroquímico, tiene una causa neuroquímica, o sea, quiere decir que hay una falta de regulación de los neurotransmisores y por lo tanto no es una enfermedad que sea decisión de la persona, no es una enfermedad o un trastorno que se va a tratar con echándole ganas o con voluntad, no, definitivamente no, es un trastorno que requiere un tratamiento
porque se debe a una alteración neuroquímica. Muchas gracias por hacer hincapié en esta parte porque, insisto, hay demasiados mitos alrededor de las enfermedades mentales y uno de ellos tiene que ver con esto, ¿no? La persona no la quiere pasar mal, ¿no? Yo creo que nadie quiere estar mal. Una persona con depresión realmente está pasando muy, muy, muy mal rato y va a tener muchas repercusiones físicas, mentales, hay muchos riesgos. Entonces, creo que es importante, no importa la edad, acompañar al paciente con depresión y brindarle las estrategias adecuadas. Y si la estrategia adecuada es un fármaco, pues así como el paciente con diabetes se tiene que tomar todos los días su metformina, o el hipertenso todos los días tiene que tomar su pastilla, así debe suceder con el paciente que tiene depresión. Finalmente está ayudando a su cuerpo a regularse. Entonces creo que es muy, muy importante quitar estos mitos, estas malas interpretaciones, porque solamente así vamos a poder dar un buen tratamiento a los pacientes. Bueno, por acá nos pregunta Monguido, ¿es común que si un pequeño está deprimido, alguno de los padres también lo padezca? Bueno, esto ya lo mencionábamos, puede ser un factor de riesgo, aunque no determinante. Y Rocío de Mon nos pregunta, ¿cómo le explicas a un menor que lo amas en estos tiempos en donde la comunicación es solo virtual? Bueno, ahí no me queda muy clara la pregunta. Si la persona, o sea, busca el dar esta contención o el mostrar el afecto si está lejos o si vive con ella, ¿no? Si vive con ella, bueno, pues a veces hay personas que les cuesta mucho trabajo el expresar las emociones, el hablar, pero inclusive el tener un poco de contacto físico, si bien se nos hace difícil las palabras como el decir un te amo o un te quiero, entonces el hecho de tener un acercamiento físico, el de pronto dar palmaditas o el dar abrazos, eso ayuda mucho, o el estarlos validando de manera constante, ¿no? Yo creo que también es algo que prácticamente no sé, es muy poco común que lo hagan, generalmente con los niños. Se regañan o se pone mayor atención a aquellas faltas que llegan a cometer o aquellas travesuras, pero pocas veces se les valida las cosas que hacen muy bien, ¿no? Yo creo que esta parte también es muy importante porque a través de reconocerlos, nosotros también les demostramos que hay un interés de nuestra parte, que estamos atentos a sus actividades, que nos interesa el que ellos se sientan bien, ¿no? El hecho de que nosotros los estemos reforzando afectivamente y que también les demos comentarios de su buen desempeño hace que el niño se sienta más seguro, se sienta pues más atendido, se sienta más querido, ¿no? Porque si de pronto únicamente hacemos mención de los errores que comete, pues entonces el niño se siente devaluado, se siente excluido. Entonces yo creo que esta también es una muy buena forma de cómo transmitir nuestro cariño. Y bueno, si es por la comunicación virtual, pues yo creo que mantener una comunicación constante, a lo mejor una llamada diaria, o pues inclusive si son personas que les cuesta trabajo dar estas palabras afectivas, bueno, pues ahora tenemos otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, los GIF o emojis o memes, no sé, hay muchísimas otras herramientas que podemos utilizar para transmitir el cariño, ¿no? O inclusive mandar mensajes de buenos días o mensajes con palabras gratificantes hacia el niño, pues también nos puede ayudar. Gracias. Y hablando de esta cuestión de, bueno, hay que validar y hay que dejar que el niño exprese las emociones, después, ¿cómo lo regulamos? ¿No? O sea, porque a lo mejor el niño ya expresó su enojo, pero luego, ¿cómo le ayudamos a que lo regule de una manera saludable? ¿No? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, la elaboración de dibujos, esto ayuda mucho, sobre todo el que dibuje una persona, que esa persona sea él, y que en ese dibujo él empiece a colorear de acuerdo a la emoción. Por ejemplo, pongamos esta película de Intensamente, que creo que es una también muy buena película donde se desestigmatiza mucho a las emociones y creo que es una buena herramienta. El que ellos vayan dibujando cada emoción en su cuerpo, ¿no? A lo mejor cuando me siento enojado, aprieto los puños o la cara se me pone roja, entonces empezar a dibujar
las partes de su cuerpo de rojo cuando se sienten enojados, ¿no? Cuando se sienten tristes, ¿en qué parte de su cuerpo lo sienten? Cuando se sienten con miedo, ¿en qué parte de su cuerpo lo sienten? E irlo dibujando. Y el hacer una lista de todos esos eventos que les generan esas emociones, ¿no? ¿En qué momento me siento triste? ¿Qué situaciones me hacen sentir enojado, no? Esto también con la finalidad de que el niño logre reconocerlas y también los papás, porque recordemos que los papás son el ejemplo y van a ser también la persona que va a enseñar al niño cómo responder, ¿no? Si nosotros le decimos al niño es que no grites, no pegues o no insultes y el papá también lo hace o la mamá también lo hace, bueno, pues entonces ahí hay como una incongruencia entre lo que le está pidiendo el niño y lo que está haciendo el adulto, ¿no? Entonces sí es muy importante que siempre haya una congruencia entre lo que los papás hacen y lo que le están pidiendo al niño, ¿no? Entonces el hecho de que el niño logre identificar qué cosas lo hacen enojar y en qué parte de su cuerpo lo siente, esto hace que el papá también lo conozca. Y si se lleva a cabo alguna situación que sabemos que es un detonante o que le va a causar esa molestia y empezamos a ver que el niño empieza a ponerse rojo, empieza a fruncir el ceño, ese es el momento en el que el papá puede actuar. Por ejemplo, utilizar un control estimular, es decir, de pronto distraer al niño con alguna otra actividad, o bien en ese momento decirle, mira, noto que te estás enojando, vamos a hacer unas respiraciones, vamos a disminuir nuestra emoción un poco y ahorita retomamos el tema y lo aclaramos, ¿no? Porque si nosotros tratamos de calmar al niño cuando el niño ya está llorando o el niño está en una rabieta, definitivamente ya no lo vamos a lograr. Entonces hay que hacerlo en el momento en el que empezamos a notar estos pequeños cambios en el niño, ¿no? Por eso sí es muy importante que los papás también identifiquen los rasgos corporales que empieza a tener el niño cuando manifiesta una emoción, ¿no? Sobre todo cuando la emoción todavía está en una intensidad disminuida, porque en ese momento nosotros podemos actuar. Si dejamos que crezca, entonces va a ser muy difícil poder regularlo. Sí, pues tienes mucha razón. A veces el problema es que como adultos tampoco tenemos esta capacidad de regular las emociones y entonces es más difícil contener al niño, ¿no? Entonces, y si ahorita le estamos pasando mal los adultos, pues a lo mejor el estado emocional es complicado. Entonces creo que creo que hay que ser enfáticos en este punto, ¿no? Hay que estar regulados nosotros, hay que expresar nosotros nuestras emociones y luego ayudar a los niños, ¿no? Porque si no estamos bien nosotros, pues creo que ellos tampoco van a poder estar sin nuestra guía. Wendy nos pregunta, como personal de primer contacto, ¿cómo abordo y en qué momento envío a segundo nivel a un niño con depresión? ¿Cómo explicarle al niño lo que está pasando? Ok. Lo ideal, bueno, si el niño ya llegó a un primer nivel porque manifiesta síntomas, es momento de mandarlo a una valoración con un subespecialista, ¿no? Porque realmente tenemos que evaluar todo el contexto, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando con ese niño, tanto en nivel familiar, nivel escolar y nivel personal, ¿no? Entonces, si los papás están acudiendo a una atención médica es porque esos síntomas ya están ocasionando algún conflicto. Entonces, lo ideal es que en ese momento se refiera a psiquiatría para recibir una evaluación completa, ¿no? Porque si no, muchas veces lo que hacemos es retrasar el inicio de un tratamiento. Y como nosotros ya lo mencionamos, entre más rápido se identifique, se diagnostique y se trate, pues la evolución va a ser mucho mejor y la respuesta también va a ser favorable, ¿no? Entonces, y bueno, y con los niños, ser muy empáticos, nuevamente validar la emoción que tiene el niño y sobre todo dejarles muy claro que nuestro objetivo en ese momento va a ser apoyarlos, que se sientan con la confianza de hablar de lo que están pensando y lo que están sintiendo, que por nuestra parte no van a ser criticados, no van a ser juzgados, ni castigados, ni regañados, porque también es algo que sucede mucho con los niños cuando van al médico, ¿no? Piensan que se les va a regañar o se les va a castigar o se les va a juzgar. Y viene aquí mucho la relación de cómo el papá
maneja esta atención médica con los niños, ¿no? Porque a veces llega a suceder mucho de que, bueno, a mí también me ha pasado, si no te calmas te voy a dejar aquí, te vas a quedar con la doctora, entonces es como, no, o sea, yo no me voy a quedar con el niño, ¿no? Y ese tipo de amenazas, pues realmente asustan más al niño, ¿no? O también le dicen, coopera, o si no te van a poner una inyección. Entonces, en lugar de nosotros calmar al niño, regularlo y darle esa seguridad, pues se está asustando más al niño, ¿no? Y menos va a cooperar. Entonces, sí es muy importante como médicos validar mucho la emoción del niño, ser empáticos y sobre todo dejar muy claro que por nuestra parte nunca van a recibir un regaño, una sanción, un castigo, ni mucho menos, ¿no? Que nosotros somos un, un, un personal de apoyo y que nuestro interés va a ser ayudarlo, ¿no? No hacerlo sentir mal. Claro. Bueno, se nos está terminando el tiempo y antes de terminar con este Facebook, me gustaría que nos expliques cómo es qué pasa con el sueño de los pacientes que tienen depresión. Sobre todo porque, bueno, ahorita, como decías, uno de los principales problemas que hay es que, bueno, hay problemas de sueño, hay pesadillas. Particularmente alguien con depresión va a tener este mismo problema de tardarse en conciliar el sueño, o cómo podría, como parte de sus síntomas, identificar la depresión a través del sueño. Bueno, dentro de la neurofisiología de la depresión, se debe a que hay una disminución de neurotransmisores, principalmente serotonina, noradrenalina, dopamina, y aquí una parte importante en el sueño lo constituye también la serotonina, porque proviene del precursor triptófano y este también es precursor de melatonina, ¿no? Que es inductora de nuestro sueño. Entonces, como hay una deficiencia de este neurotransmisor, la persona suele tardar más tiempo en conciliar el sueño. Aparte, como también ya habíamos mencionado, que es frecuente que se presenten pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, entonces también hace que la persona generalmente durante la noche es cuando presentan mayor tipo de estos pensamientos, lo que hace que inicie más tarde su sueño o que se empiece a angustiar y que de esta forma pues tarde más en conciliar el sueño. Se sienten alertas, por lo tanto al estar alertas tienen un sueño superficial, no logran tener un sueño profundo, se sienten cansados al siguiente día y bueno, por las pesadillas, sobre todo en los niños, como generalmente las pesadillas llegan a ser de contenido catastrófico o algo peligroso o de abandono, pues entonces los niños no quieren dormir, se rehúsan a ir a la cama o bien quieren dormir con los papás. O si una vez que tienen una pesadilla, pues menos se quieren volver a dormir por el temor de volver a acostar con las pesadillas, ¿no? Entonces esto es lo que hace que al siguiente al siguiente día, si el niño no descansó, bueno, pues está más irritable, está más cansado, se va a concentrar menos en la escuela. Gracias. Por último, Peralta nos pregunta, ¿algún instrumento para identificar algunas características y que pueda utilizar para canalizar a especialistas? Hay una herramienta que está validada en niños a partir de los 6 años, que es el CDI, que es el cuestionario de depresión en niños. Este, pues, es un buen clivaje para determinar qué niños tienen depresión y, pues, a partir de ahí también decidir el envío a otras especialidades. Claro, aquí, bueno, pues sí se requiere que el niño sepa leer porque ellos lo contestan. Y en el caso de adolescentes, bueno, aquí también podemos utilizar el mismo, este de CDI va de los 6 a los 15 años de edad, o bien en los adolescentes también está la escala de depresión a adolescentes de B, que también la podemos utilizar. O el mini kit también es una herramienta muy completa donde no solamente nos evalúa depresión, sino que nos evalúa una serie de trastornos, entonces esta también nos pudiera ayudar. Y bueno, José Alberto Denicia Caleco nos dice, muchas felicidades, muchas gracias por la información tan útil en estos tiempos. ¿Qué alimentos hay que limitar en caso de depresión infantil? Ninguno. Realmente no hay por qué limitar ningún alimento. Yo creo que en este momento es importante que el niño tenga
una alimentación balanceada, mientras coma de todos los grupos alimentarios, yo creo que es mejor. Aparte, recordemos que en este grupo de pacientes también uno de los síntomas es que no alcanzan a veces el peso esperado para su edad, y si nosotros empezamos a limitar alimentos, bueno, pues también puede influir. A lo mejor lo único que podemos hacer por la noche, bueno, pues es evitar el consumo de alimentos que sean estimulantes o que tengan mucha glucosa, sobre todo para no interferir con el sueño, ¿no? Pero de ahí en fuera pueden comer todos los alimentos. Realmente no hay contraindicación de ninguno. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Ilia, por toda esta información que es de gran interés. Es muy necesario que consideremos que la depresión es una enfermedad como cualquier otra y le tenemos que dar la misma atención. Recuerden que hay especialistas, la doctora es psiquiatra y paidopsiquiatra, está especializada en todos estos temas y ella es parte de nuestro Centro de Sueño y Neurociencias, y la idea, como ella dijo, es dar un abordaje en el cual se incluye la psicoterapia, pero en algunos casos también es necesario utilizar fármacos. Hay que quitarnos esta resistencia cuando son necesarios, siempre bajo estricta supervisión médica, eso es muy importante. Recuerden que nunca debemos de automedicarnos y mucho menos a los niños. Y si nosotros identificamos que están estos síntomas presentes, si los niños están irritables, lloran mucho, si tienen cambios en el peso, si ya no quieren socializar, tengamos cuidado, pongamos atención, hay que escucharlos, hay que validarlos, y cuando las cosas se salen de nuestras manos, bueno, es muy importante que consideremos llevarlos a un especialista. Recuerden que estamos atendiendo en línea y también se están dando ya algunas consultas de manera presencial. Para todos aquellos que nos escuchan y que han identificado que tienen a alguien con una probable depresión, también pueden contactar a la doctora en caso de que tengan alguna pregunta específica. Por ejemplo, por acá nos decían en dónde conseguir estos cuestionarios que mencionas. Bueno, tal vez la doctora te los pueda proporcionar. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Por acá Carlos Doig pregunta qué fármaco tomar para la ansiedad. Es lo que decía, ¿no? Recuerden que no hay que automedicarse. Cuando tenemos la sospecha de un cuadro de ansiedad o de depresión, acudamos a un especialista. Insisto, estamos dando consultas presenciales y en línea, y con todo gusto les podemos apoyar. No sé si antes de despedirnos, Ilia, tengas algún comentario adicional. Bueno, yo creo que algo importante que no se mencionó es que si el niño está deprimido o está mostrando estos datos, papás, es muy importante que también hagamos una pausa y veamos en qué estoy contribuyendo yo para que el niño esté presentando estos síntomas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que papás también pongan atención sobre su estado de ánimo, sobre su forma de regular las emociones, porque pues los niños son muy receptores. Entonces generalmente cuando se llega a presentar alguno de estos síntomas es porque algo está pasando en su ambiente, ¿no? Entonces sí es muy importante estar muy atentos, y si nosotros papás nos sentimos sobrepasados, bueno, pues también es importante tratarse, porque si papás no están bien, es muy difícil que el niño lo logre, ¿no? Logre estar bien. Bueno, pues muchas gracias. Recuerden que estamos en nuestro Viernes de Sueño. Nos vemos el próximo viernes, igual a través de Facebook a las 8 de la noche. Si quedó por ahí alguna pregunta pendiente, escríbanla por favor y les estaremos dando respuesta en breve. Cuiden su sueño, cuiden su salud mental y nos vemos pronto. Buenas noches.